Gómez Saído, Dios me los bendiga. Amén. Buenas tardes, señor Nelson, Dios me la bendiga. Gracias por acompañarnos. Bueno, entonces vamos a dar inicio. En esta tarde vamos los compañeros maestrantes en educación inclusiva, Oscar David Tapia Romero, especialista en ética y pedagogía, Irlenis del Carmen Sierra, Fátima Uparela Alemán, y quien les habla, Teresa Inés Sierra Martínez, especialistas en pedagogía de la lengua y la literatura. Continuamos entonces explicándoles cuál va a ser la metodología de este encuentro. Los acuerdos de convivencia. Estamos tratando de ser lo más puntual posible. Vamos a mantener nuestros micrófonos apagados hasta que se nos permita. Luego vamos a tener un espacio en el que se van a tener en cuenta las dudas, las preguntas que hayan, los aportes, y a escuchar atentamente. Si de pronto desean tomar nota, bien pueden. Listo. Iniciemos con esta reflexión. El educador democrático no puede negarse en el deber de reforzar en su práctica docente el pensamiento crítico del educando, su curiosidad y su insumisión. Freire. ¿Qué nos quiere decir esto? Que debemos desarrollar en los estudiantes, en nuestros niños, ese pensamiento crítico, que ellos vayan más allá de un simple concepto, de una simple temática, que en nuestros planes de área podamos implementar una serie de estrategias, de metodologías que despierten en ellos su curiosidad, que despierten ese interés de ver más allá, de relacionar esos conocimientos que están adquiriendo en el aula, ponerlos en práctica en su contexto, que sean contextualizados y que ellos vean la importancia de lo que están aprendiendo. Continuamos. Voy a explicarles a breve modo lo que vamos a trabajar. Entonces vamos a conocer una visión general una visión general en donde vamos a mirar cuáles son los objetivos que vamos a hacer, proponer una reflexión sobre las habilidades para la comprensión y el pensamiento crítico a fin de ser incorporadas en el área del lenguaje. Como ustedes saben, compañeros, el área del lenguaje es fundamental en el desarrollo de un niño, porque un niño que lee, que interpreta, que comprende, es capaz de ir más allá y entonces se le va a facilitar su desarrollo en las demás áreas. Es fundamental que desarrollemos en los niños el pensamiento crítico. Y como unos objetivos específicos, tenemos los siguientes. Vamos a compartir unos acercamientos teóricos. ¿Cuáles son esos teóricos en los que nos apoyamos para el estudio del desarrollo del pensamiento crítico y de la lectura crítica, que más adelante les estará compartiendo la compañera Fátima Uparela? Comprender algunas técnicas y estrategias. Como maestro debemos cada día capacitarnos y adquirir esa serie de estrategias que podamos llevar al aula de clase, que podamos implementar de tal manera que los niños adquieran esas habilidades que estamos proponiendo. Entonces, de pronto, a veces fallamos en que nos faltan un poco más estrategias y es bueno irlas conociendo, ir familiarizándonos con ellas para mejorar. La idea es que haya una calidad educativa a nivel nacional, que sea tanto en el campo rural como en el campo urbano. Y por último, vamos a reflexionar cómo proponer el pensamiento crítico. Aquí, en esta diapositiva, nos hablan acerca de la pedagogía del caracol. Podemos ver unas manos. Entonces, una mano que juega
una mano que comunica, que crea, descubre y trabaja. Entonces esa mano que comunica es esa mano que acaricia, que roza, que saluda, que abraza y que protege. Esta es la que se da entre los familiares y los amigos. Luego miramos una mano que crea, que plasma, que pinta, que escribe. Esta es particular de los esta mano es particular de los que escriben. Entonces, vamos a ver una mano que descubre. Esa es una mano que mueve, que enumera, que desplaza, que mezcla, que clasifica y agrupa. Son las de los científicos y de los investigadores, esos niños que les gusta mucho descubrir, ir más allá de lo que les estamos presentando. Vemos también una mano que trabaja, es una mano que enrosca, que cierra, que destornilla, que ensambla, que cava, que de pronto cuando estamos trabajando en las clases estamos viendo esos niños que se le desarrollan esas habilidades. Entonces las tienen los artesanos, los operarios, los agricultores, de pronto los niños que les va a gustar tejer, que les va a gustar bordar. Una mano que juega es esa que lanza, que aprieta, que sujeta, que gira, que manipula. Es particular de los niños, de los deportistas, no solamente de los niños, de los jóvenes, de los adultos. ¿Qué se busca con esto? Con esto se busca que cuando lleguemos a nuestra aula de clase nos podamos dar cuenta de cuáles son las habilidades que identifican a cada niño. Cuáles son esas fortalezas que tienen, porque de pronto a veces también queremos medirlos a todos por igual y estamos viendo que también debemos desarrollarle esas habilidades que ellos tienen. La pedagogía del caracol, como nos dicen, por una escuela lenta y no violenta, ¿verdad? Entonces debemos desarrollar en las escuelas, tratar de desarrollar esa pedagogía. La pedagogía del caracol nos inspira a aprender, a descubrir los talentos y las habilidades que tienen los niños, jóvenes y adolescentes, sin importar las diferencias. Lo que debemos es impulsarlas y desarrollarlas aún más, las habilidades que ellos tengan. Bueno, entonces les quiero dejar una pregunta, porque hoy en día estamos de pronto invirtiendo mucho el tiempo en las redes sociales y quizás abandonamos un poco, saliéndonos aquí del tema, una amiguita, salimos, permanecemos en las redes sociales y dejamos de pronto esos espacios que necesitamos compartir con la familia. Entonces también nos dice que debemos reflexionar, que debemos tener un tiempo, que debemos ser lentos, llegar un poquito más dentro de nuestro pensamiento a reflexionar lo que estamos haciendo en nuestra realidad, que la realidad circundante en la que estemos siempre nos lleve a salir mejor. Bien. Adelante, profesora Fátima. Muchas gracias, Tere. Buenas tardes, bendiciones para todos. Y bien, continuando con la temática, pasemos a ver qué entendemos por pensamiento crítico. ¿Qué es pensamiento crítico? Según Muñoz, como una competencia estratégica de aprendizaje de orden superior, caracterizada por ser intencional, activa, autorregulada, individual, sistemática, disciplinada, movida por razones, reflexiva, flexible, contextualizada, multifacética y multicriterial, cuyo objetivo es la interpretación, la evaluación, el análisis, la inferencia, la deducción y la revisión de información para determinar qué hacer o qué creer en una situación concreta. Profes, aquí
Bueno, a partir de esto, entendemos que el pensamiento crítico se refiere a la capacidad de identificar, analizar, evaluar, clasificar e interpretar lo que está a nuestro alrededor. Es una habilidad del presente siglo que impacta en la vida académica y profesional de los estudiantes. Asimismo, esta forma de pensamiento influye directamente en el desarrollo de habilidades blandas como la creatividad, la resolución de conflictos, la empatía, la autonomía y la adaptación. Bien. Andrés Mejía, Mónica Orduz y Blanca Peralta dicen: la noción de una capacidad crítica está relacionada con no tragar entero, con ir más allá de los significados aparentes y con darse cuenta de lo que hay detrás de las ideas, argumentos, teorías, ideologías y prácticas sociales de las cuales somos testigos cotidianamente. Y también, sobre todo, está relacionada con la autonomía del pensamiento, con la posibilidad de ser dueño responsable de las decisiones sobre qué creer y cómo actuar. El éxito de la educación actual, mis queridos compañeros docentes, depende directamente de la efectividad de los docentes para enseñar a los alumnos a pensar por sí mismos. Depende de las estrategias, de lo innovadores que debemos ser para desarrollar esta habilidad en los educandos. Hay que tener en cuenta que cada apreciación, juicio y evaluación emitido sobre un tema debe ser bien fundamentados con buenos argumentos que respaldan ese punto de vista. No es solo emitir juicios y apreciaciones sin fundamento. Siguiendo en la misma línea, encontramos la lectura crítica. ¿Qué es lectura crítica? Es una disposición, una inclinación de la persona a tratar de llegar al sentido profundo del texto, a las ideas subyacentes en los fundamentos y razonamientos, y a la ideología implícita para considerar explicaciones alternativas y no dar nada por sentado cuando podría ser razonable. Ponerlo en duda. Smith, 1994 y Casani, 2004. La lectura crítica requiere desentrañar la significación del discurso del autor, el significado que emerge del texto, poner en juego el pensamiento y el lenguaje del lector a partir de la relación recíproca que establece con sus esquemas de conocimientos, conceptos, concepciones, representaciones, recuerdos, experiencias de vida y estrategias. Serrano, 2008. Bien, aquí en lectura crítica, en pocas palabras, es el proceso que permite comprender, valorar, juzgar y evaluar ideas que se presentan en un escrito. Mis compañeros docentes, este tipo de lectura explora la posibilidad del lector de tomar distancia del contenido del texto y asumir una posición documentada y sustentada al respecto. Supone, por tanto, la posibilidad de poner en relación el contenido de un texto con el de otro u otros textos. Bien, para realizar una lectura crítica es necesario identificar y analizar las variables de la comunicación, las intenciones de los textos, así como la presencia de elementos ideológicos. El lector está en condiciones de evaluar el texto en cuanto a sus posiciones ideológicas y reconocer aquella desde la cual se habla en el texto. La lectura crítica atendiendo a un enfoque sociocultural permite
distinguir tres planos desde la comprensión: las líneas, entre líneas y detrás de las líneas. Las líneas se refiere a comprender el significado literal, la suma del significado semántico de todas las palabras, lo que conocemos como el nivel literal. Entre líneas alude a todo lo que se deduce de las palabras, aunque no se haya dicho explícitamente. Inferencias, presuposiciones, ironía, doble sentido. Lo que conocemos como el nivel inferencial de comprensión. Y lo que hay detrás de las líneas es la ideología, el punto de vista, la argumentación y la intención a la que apunta el autor. Casani, 2006. De hecho, diferenciar la comprensión en estos tres planos es complejo, pero lo que alerta a esta metáfora de los tres planos de la comprensión es que detrás del discurso enunciado por un sujeto existe un contenido escondido que a veces es el más importante. Ese contenido es el que está detrás de las líneas. Es allí donde se desarrolla el nivel de comprensión crítico. Y bien, mis compañeros docentes, muchas gracias por escucharme. Aquí los dejo ahora con mi compañera Irleni Sierra. Buenas tardes, compañeros maestrantes, maestros, acompañantes, maestra Olivia. Un saludo especial. Yo quiero hablarles cómo promover el pensamiento crítico, teniendo en cuenta que no se hace por arte de magia. Los docentes estamos ante la imperiosa tarea de aprender a realizar diferentes estrategias que incentiven a los niños y a las niñas para que sean pensadores críticos, que puedan apreciar lo que leen, que revisen lo que les ofrece su entorno, que estimen el valor de las situaciones comunicativas que ofrecen los textos y su vida. El entorno inmediato del estudiante nos da una gran riqueza. Tenemos que tener en cuenta que no hay unas recetas o unas fórmulas mágicas, pero como actores activos de la educación tenemos el reto de vivir nosotros mismos ese tipo de pensamiento, y qué mejor forma de iniciar por la búsqueda de estrategias, modelos de comprensión que nos ayuden a eso. Así no solo implica incentivar y propender que nuestros estudiantes fijen su atención a su realidad con una mirada más atenta, cuestionadora, que se hagan preguntas por todo lo que ven y ante todo que sean propositivos. Debe tenerse en cuenta ese hecho de reconocer que el pensamiento crítico ayuda para generar espacios escolares que se reconozca el principio de aprender a aprender, según decía nuestra compañera Fátima Muñoz, y ella mencionaba a Muñoz, que fue el autor que hemos escogido. Él plantea que consiste en un abanico de herramientas cognitivas y disposicionales, aptitudes y aptitudes, y diferencia entre las dos, que son la base del aprendizaje permanente, y que todo ciudadano, en este caso nuestros estudiantes, debe utilizar para participar de manera activa y eficaz en una sociedad actual. Frente a estos desafíos que nos presenta el mundo cambiante, mira que estamos nuevamente a las puertas de un confinamiento, y es la idea de que ya el estudiante piense sobre su realidad y pueda proponer, sea propositivo. La educación, en este caso, constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, de libertad y justicia social. En este marco, el papel de la escuela es, sin lugar a dudas, fundamental para la construcción de un mejor escenario de la ciudadanía global de este siglo XXI. La consolidación de estos ideales se fortalecerá a partir de los 4 pilares del sistema educativo. Se los recuerdo: aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Es muy importante que se recalque y que no perdamos ese norte, el cual es nuestra razón de ser.
Pasando a la siguiente diapositiva, ¿cómo promover pensamiento crítico? Les traigo 5 técnicas de aprendizaje. Una es las partes y el todo. La segunda, compara y contrasta. La tercera, hacer preguntas. La cuarta, discusión socrática. Y la quinta, detección de información sesgada. Vamos con la primera, las partes y el todos. Esta estrategia o técnica de aprendizaje que promueve el pensamiento crítico me da la oportunidad como docente de mostrarle a los estudiantes un objeto, el objeto o un texto, dárselo por completo o también dárselo por partes. Entonces, la idea es que en torno a ese objeto o esos textos o ese audio o esa canción o esa imagen podamos cuestionarnos, poner al estudiante para que se cuestione. ¿Qué pasaría si las partes estuviesen perdidas? ¿Cuál es la función de las partes? Y poder cuestionarnos, que él mismo se cuestione acerca de las situaciones que les ponemos enfrente. Pasando a la siguiente técnica, compara y contrasta, podemos presentarle una situación X y una situación Y o un texto X, un texto y le podemos preguntar en qué se parecen, en qué se diferencian. Con respecto a las cualidades que podemos resaltar, da una conclusión o una interpretación de lo que estás observando de estos dos objetos o de estos dos textos. ¿En qué convergen estos textos? Muy bien. Vamos a pasar a la tercera técnica, que es hacer preguntas. Según Pauls, diferencia 6 tipos de preguntas que promueven el pensamiento crítico. La primera de ellas son las preguntas conceptuales o aclaratorias. Básicamente son preguntas que ayudan a profundizar más en un tema determinado. Los ejemplos de preguntas son: ¿por qué dice usted eso? ¿Qué quiere decir exactamente esto? ¿Puede darme un ejemplo? Lo que usted quiere decir es esto o esto. Hay un segundo tipo de preguntas que es para comprobar conjeturas o supuestos. Esto les replantea a los estudiantes las bases en las que se están apoyando. Con esto se pretende avances conceptuales. Parece que usted está asumiendo que, por favor, explíqueme por qué o cómo. ¿Cómo puede usted verificar sobre eso? ¿Qué pasaría si usted está de acuerdo o en desacuerdo con? El tercer grupo de preguntas exploran razones y vivencias. Se piden razones, pues con frecuencia los estudiantes utilizan apoyos que no han sido suficientemente pensados o soportes pobremente comprometidos para sus argumentos. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Cómo sabe usted esto? ¿Puede mostrarme? ¿Me puede dar un ejemplo de eso? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué evidencia existe para apoyar lo que usted está diciendo? ¿Quién dijo eso? El cuarto grupo de preguntas es sobre los puntos de vista y las perspectivas. Aquí se muestra a los estudiantes que existen otros puntos de vista que son igualmente válidos y que tienen totalmente validez, o sea, son totalmente válidos. ¿De qué otras maneras alternativas se puede mirar esto? ¿Podría explicar por qué esto es necesario, beneficioso y a quién beneficia? ¿Cuál es la diferencia entre cuáles son las fortalezas y debilidades? Un quinto grupo de preguntas comprueba implicaciones y consecuencias. Se utilizan para pronosticar, predecir y se evalúan las consecuencias. Y entonces, ¿qué pasaría? ¿De qué manera afecta? ¿En qué forma se conecta con lo que aprendimos antes? ¿Por qué es importante? ¿Qué está insinuando usted? ¿Por qué es mejor esta propuesta que aquella? ¿Por qué? Preguntas sobre las preguntas. Es una manera de hacer metacognición. Relanzar las preguntas hacia los estudiantes o hacia la pregunta misma. ¿Cómo respondería usted? ¿Cuál era el punto de formular esta pregunta?
¿Por qué cree usted que formulé esa pregunta? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo aplica en la vida diaria? Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Muy bien. La pueden dejar por el chat. ¿Cómo promover pensamiento crítico? Ahora vamos a ver la discusión socrática. Sócrates es un pensador que habla sobre la discusión socrática. Él era muy experto en esos diálogos y tomaron su nombre. Puede pasar en cualquier momento entre dos personas, un diálogo, cuando se busca respuestas a una pregunta. Si ésta la admite mediante su propio esfuerzo de reflexión y razonamiento. Se empieza haciendo todo tipo de preguntas, hasta que los detalles del ejemplo son evidenciados para luego ser usados como plataforma para alcanzar valoraciones más grandes. En la parte práctica implica efectuar una serie de preguntas alrededor de un tema o idea central y ir respondiendo las preguntas que aparezcan. Normalmente este método se usa para defender un punto de vista en contra de otra posición. Es la mejor manera de evidenciar el acierto de un punto de vista. Es hacer que el oponente se contradiga. Asimismo, y de igual forma, apruebe el punto de vista en cuestión. El término de preguntas socráticas, juicios socráticos o cuestionamientos socráticos es usado para describir este tipo de interrogatorio en el cual una pregunta se responde como si se estuviera haciendo otra pregunta. Voy a darles un ejemplo. ¿Puedo comer champiñones? A lo que contesta con otra pregunta, como si la primera no la fuera o fuera retórica. ¿Acaso no son los champiñones comestibles? Es dar unas respuestas con otra pregunta. Para resumirlo, muy bien. En esta discusión socrática, el docente busca primero que se clarifique la situación, que la identificación de los supuestos, llegar al razonamiento, hacer contrastes entre los puntos de vista, las implicaciones y las consecuencias. Pasando a la detección de información sesgada, se debe establecer, bueno, primero vamos a definir qué es un sesgo, ¿verdad? El sesgo proviene de sesgar, un verbo que hace referencia a torcer, atravesar algo hacia uno de los lados, es como inclinarse hacia, se utiliza para hablar de algo torcido, cortado o se sitúa de forma oblicua. Muy bien. En cuanto a esto, la idea es que el estudiante pueda mirar su realidad sin ningún tipo de sesgo ideológico o de otro ámbito, de acuerdo a sus vivencias. Muchas veces nuestra manera de pensar está muy cortada, está muy sesgada, de acuerdo a lo que vivimos, a lo que pasamos, a lo que nos rodea, y entonces de acuerdo a nuestra realidad, así es nuestro pensamiento, y nos negamos a admitir otros puntos de vista. Entonces, la idea es que el estudiante pueda establecer un propósito, una meta, identificar pistas de búsquedas, analizar el material parte por parte, no irnos a solamente la parte que yo investigué, es lo que vale, lo que yo digo, mi punto de vista es lo real, no. La idea es ir a la realidad, investigar hasta lo más profundo y buscar todos los detalles, todas las pistas necesarias que me hagan encontrar esa verdad escondida entre la realidad circundante. Establecer la intensidad de sesgos encontrados. O sea, ¿qué tuerce? ¿Qué puede torcer mi punto de vista? ¿Qué pudo influenciar en el caso de los textos? ¿Qué pudo influenciar a este autor para que escribiera estas palabras en determinada época? Muy bien. Pasando a la siguiente, vamos a tener un cuadro, pero yo quisiera, si Oscar me lo permite,
voy a compartirles un podcast que hice sobre este cuadro de pensamiento crítico y las preguntas que se deben realizar de acuerdo a las elementos del pensamiento crítico. Entonces, la idea es que con nuestros estudiantes podamos mostrarles diferentes alternativas. No solamente hay unos estudiantes que son visuales, hay unos estudiantes que son auditivos, otros estudiantes que son kinestésicos. La idea es que podamos en nuestras clases mostrarles gran variedad de herramientas para que su aprendizaje sea de una mejor manera. Entonces, quiero presentarles este podcast que hice por Anchor. Es una aplicación, Anchor. Deben tener los oídos muy dispuestos, está un poquito bajito, pero sí se alcanza a escuchar. Muy bien. Elementos del pensamiento crítico y preguntas para su identificación. En el cuadro que ven en sus pantallas, en la parte derecha tenemos los elementos del pensamiento crítico, como son propósitos, preguntas, supuestos, perspectivas, puntos de vista, información, conceptos, inferencias, conclusiones, implicaciones y consecuencias. Y a la parte izquierda tenemos las preguntas que debemos hacer para identificarlo en cualquier tipo de textos. La fuente es Elder y Paul 2002. Entonces, en propósito, ¿qué trato de lograr? ¿Cuál es mi meta central? ¿Cuál es mi propósito? Preguntas, ¿qué pregunta estoy formulando? ¿Qué pregunta estoy respondiendo? Supuestos, ¿qué estoy dando por sentado? ¿Qué suposiciones me llevan a esta conclusión? Perspectiva, punto de vista. ¿Desde qué punto de vista estoy acercándome a este asunto? ¿Habrá otro punto de vista que debas considerar? Información. ¿Qué información estoy usando para llegar a esta conclusión? ¿Qué experiencias he tenido para apoyar esta afirmación? ¿Qué información necesito para resolver esa pregunta? Conceptos. ¿Cuál es la idea central? ¿Puedo explicar esta idea? Inferencias, conclusiones. ¿Cómo llegué a esta conclusión? ¿Habrá otra forma de interpretar esta información? Implicaciones, consecuencias. Si alguien aceptara mi posición, ¿cuáles serían las implicaciones? ¿Qué estoy insinuando? Muy bien, escuchamos. Es muy rico, enriquecedor hacer una... Un momentico, mis profes. Muy bien. Compañeros, estamos en vivo y en directo. Quiero decirles que es importante que podamos cuestionar al estudiante en cuanto a todo lo que él está realizando, su realidad inmediata, su vida y todo lo que transcurre en su universo. Y también las situaciones en las que él está expuesto. Muy bien, con esto voy a terminar por aquí. Voy a dejarlos con el profe Oscar Tapias, maestrante Oscar Tapias. Muchas gracias por su atención. Sí, buenas tardes. Gracias, Irleni, por tu interpretación. Muy interesante. Bueno, antes de iniciar, pues una participación en el chat de parte de la profe Oliva, donde nos dice que es muy interesante y la importancia del uso de la pregunta como eje central del aula, lejos del miedo y la angustia por parte del estudiante. Entonces, es muy asertiva, muy bienvenida su participación, profe. Bueno, entonces damos continuidad en nuestra diapositiva. Vamos a entrar a un momento de práctica. En ese momento de práctica
bueno, vamos a analizar, como nos decía Tere, ese trabajo por manos, ese trabajo que se venía haciendo con la mano que comunica, la mano que crea, la mano que descubre, la mano que trabaja y la mano que juega. Entonces, vamos a darle una mano a cada uno de estos textos que tenemos aquí en este momento de práctica para abrazarnos con las palabras. Entonces, como ustedes pueden ver allí, el primer texto es un texto, valga la redundancia, para poder trabajar la primera mano con él. Y estaría pensada, más bien esta mano estaría pensada en cómo podemos nosotros interpretar este texto narrativo del autor Frank McCourt, un texto que nos enseña a nosotros a ser resilientes, primero que todo, porque allí se narra un estilo de vida del autor, situaciones que se nos presentan a nosotros también en la vida y podemos hacer las comparaciones entre la vida del autor y de pronto aquellos momentos o aquellas fracciones en las cuales nosotros hemos vivido. También en este texto se puede hacer un buen ejercicio desde una perspectiva de género, de un acercamiento hacia el otro, que podemos identificarnos o no a través de varias competencias que se infieren de él. Un segundo texto, como lo pueden ver aquí, se presenta, es la canción antología de nuestra barranquillera Shakira. Entonces, la idea con esta canción o la idea de este género es poder hacer el ejercicio de la letra de esta canción a la luz del pensamiento crítico. Es otra actividad que podemos hacer. Pues acá hay textos que son como que muy fuertes como para trabajar con los estudiantes, pero como estamos en un ejercicio con muestrantes, entonces por eso se traen acá a la oratoria. Otro texto sería, como lo ven allí, la película de Wonder Woman. Siempre referencio mucho a Gal Gadot. Me parece una actriz muy chévere, digámoslo de ese sentido, pues la admiro mucho. Y este texto nos ayuda a nosotros también a pensar críticamente sobre estos superpoderes que tiene Wonder Woman en sus películas, por allá en Batman versus Superman, pues Wonder Woman 1984, Liga de la Justicia, bueno, en fin, todos esos superpoderes que ella emplea en su papel de heroína, pero también eso trayéndolo como un pensamiento crítico, ¿cómo lo comparamos con nuestras mujeres de hoy día? Esas mujeres guerreras, esas mujeres luchadoras. Wonder Woman abandona su isla donde vive con las amazonas, su madre, su tía, por ir a salvar el mundo, por ir a salvar el mundo de la guerra de su hermano Ares. Pero así como Wonder Woman lucha por la justicia, también tenemos mujeres guerreras en la vida real que luchan por la justicia, mujeres que son berracas, que son emprendedoras, que son luchadoras, que son madres, que son amas de casa, que son esposas, que trabajan, que tienen vida social, que se divierten, que son responsables, en fin, todos esos superpoderes de las mujeres que realmente son dignos de admirar y que pues uno cuando pues yo tengo una mujer maravilla aquí en la casa y muy pronto dos mujeres maravillas más con mis hijas que están muy pequeñas. Entonces, esa mujer maravilla que yo tengo aquí, pues siempre se lo he dicho, amor, tú eres mi mujer maravilla. Entonces, y así catalogo a todas las damas porque son unas guerreras, son unas bernacas en todo el sentido. El otro texto relacionado con la COVID-19, en lo cual esta mano, la mano que crea, la mano que comunica, la mano que explora, nos tiene pensando críticamente desde que inició esta pandemia. Entonces, esta situación que estamos viviendo por causa de él, nos ha hecho nosotros a reflexionar y a pensar críticamente sobre esas estrategias
que nos ha tocado inventar, que nos ha tocado idear, que nos ha tocado realizar. No está mucho de moda hoy la palabra reinventar, porque nos hemos reinventado. Entonces, idear para cumplir con todos nuestros objetivos en la vida cotidiana debido al cambio. Pues el COVID nos ha cambiado la vida y nos la sigue cambiando. Y pues hacer esta reflexión crítica de él es muy importante. Y por último, el último texto, que es Frato, con relación a todo esto de los cómics, de la caricatura, de las tiras cómicas, y lo que se puede decir desde todo lo simbólico, todo lo semiótico, todo lo que está a nuestro alrededor, situado en una caricatura, pues de esta forma podemos desarrollar el pensamiento crítico con él. Entonces, con estos 5 textos que nosotros estamos utilizando, pues la idea es que podamos aplicar este modelo de comprensión, que podamos identificar esa super macro, micro y esa superestructura del texto. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva. Correcto, aquí ya se puede ver. Pasando a la siguiente diapositiva, y con relación a lo que nuestras compañeras anteriores pudieron expresar sobre todo lo que tiene que ver con la conceptualización, con esta pedagogía del caracol y con esto de cómo promover el pensamiento crítico, les presento este modelo de comprensión como una utilización, o para nosotros poder utilizar el texto. Pues también proponemos que este texto se trabaje a través de la didáctica de la comprensión y la producción de textos académicos. Esto con relación a lo que nos habla el profesor Miguel Ángel Caro y otros, quienes nos hablan sobre algunos modelos de comprensión donde hemos tomado nosotros para esto, desde nuestros programas en las instituciones educativas, sobre lo que es el denominado constructivo interactivo. Es un modelo de comprensión denominado de esta forma como el constructivo integrativo, y este modelo planteado por Van Dijk y Keynes hacen el ejercicio de tomar todo aquello que los lineamientos curriculares de nuestras instituciones mencionan. Es decir, desde todas esas posibilidades de leer el mundo, de cómo yo me acerco a ese universo textual, pero además cómo utilizo las habilidades. Entonces, yo diría que presentamos este esquema que fue hecho como adaptación teórica del profesor Miguel Ángel Caro, como lo había dicho anteriormente, y en él se considera este tipo de preguntas para hacerlo a cualquier tipología textual. Primero que todo, se debe reconocer que desde el modelo constructivo integrativo existe un texto base. Ahí lo tenemos, un texto base, es el texto del cual vamos a partir. Existe un modelo situacional para poder reconocer ese texto base. Entonces, el texto base, como nos lo dice aquí la diapositiva, el texto base nos ofrece una superestructura, es decir, una tipología textual que, si es un cuento, una novela, una noticia, pues preguntarnos qué tipo de texto es, primero que todo. Si es argumentativo, si es informativo, o si este texto es descriptivo, o de esta forma para nosotros poder promover el pensamiento crítico. Y también nos ofrece una macroestructura que nos permite dar cuenta de todo ese enunciado, de mis presaberes y desde la interpretación que yo realizo. ¿Qué me está comunicando el texto? ¿Qué me está dando ese texto de forma general? Y también unas microestructuras, ¿sí? Unas microestructuras
que son pequeñas partes que me ofrece el discurso para reconocer ese enunciado general. En ese texto base que tenemos allí, pues lo tenemos contemplado como un texto base. Lo segundo es que existe una situación comunicativa, o sea, la existencia de una situación comunicativa que rodea al estudiante. Por lo tanto, hay un modelo situacional de este estudiante y que permite reconocer unas características de ese estudiante sobre esa comprensión de ese mundo, todos esos presaberes, esa comprensión que tiene el estudiante sobre ese mundo que lo rodea. Entonces, este texto base nos ofrece una superestructura también, es decir, una tipología textual mucho más globalizada, como les dije anteriormente. ¿Cómo puedo yo también hacer ese ejercicio de ese modelo constructivo integrativo? Yo consideraría que efectivamente hay unos conocimientos de uso, unos conceptos, esos conceptos previos que debemos tener y que deben tener nuestros estudiantes. Hay una relación con esos contextos donde estamos, pero también hay unas inferencias que realizo como lector. ¿Qué es esto? Como nos decía Irlenis allá en sus preguntas, pues también que en este caso es cómo yo estoy haciendo el ejercicio de unas inferencias en relación a la super y a la macroestructura. Pero lo importante consideraríamos que es cómo ayudamos nosotros a los niños y a nuestras niñas a reconocer eso que hay en el texto. Entonces, eso va muy en el texto, pero primero hacerle preguntas, preguntarle qué les dice el texto. Entonces, como pueden ver aquí, tenemos en la parte literal qué les dice el texto. Es decir, que desde ese nivel literal, que los niños y las niñas nos puedan dar cuenta de eso que dice el texto en específico, sin la necesidad de dar su opinión ni hacer inferencias, sino tal cual nos lo está presentando el texto. En un segundo nivel, ¿qué quiere decir el autor con este texto? Es allí donde invocamos todas esas inferencias, además de todo lo que nos ofrecen en el contexto del autor. O sea, todo eso que el autor nos ofrece en su contexto. Por ejemplo, dónde nace el autor, desde qué condición política y social escribe el autor, pero además, por qué y en qué otras características ofrece y qué modalidad se dan estos textos, que se haga un poquito, pues se puede hacer un poquito la indagación. Allí, para que el estudiante sea capaz de contestar qué quiere decir el autor, cómo es ese texto y justo ese texto, o sea, cómo se está interpretando ese texto. Por último, como lo dice acá, el ideal es poder llegar al nivel crítico intertextual, que es, ¿qué me dice a mí ese texto? Y es aquí donde es muy importante esa voz del estudiante, escucharlo, nosotros escuchar a los estudiantes, sus propios puntos de vista, sus inferencias y todo esto que él nos ofrece. Debemos promover su voz también, porque escucharlo es muy importante. Y pues también escuchar sus pensamientos a través de la lectura de esos textos. Bueno, de este modelo de comprensión que le estamos presentando, es ponernos primero en reconocer unas estructuras discursivas que todas las manejamos, o sea, las conocemos. Nosotros manejamos todas estas estructuras discursivas y no tenemos la necesidad de utilizarlas por las denominaciones, pero
Sí se reconoce la tipología textual, las generalidades y las especificidades que tiene cada texto. Bueno, entonces, ahora, en este momento de práctica, vamos a presentarles la canción. Voy a dejar de presentar un momento y van a escuchar la canción. ¿Ya? Bueno, vamos a escuchar esta canción. No se escucha la canción. No se está escuchando la canción, Oscar. Sí, ya me di cuenta de que no se está escuchando. Gracias, profe. Gracias, Irleni. Bueno, entonces la idea era escuchar la canción. No sé por qué no se escucha. La idea era escuchar la canción y pues hacernos unas preguntas. ¿Cuál es la canción? La canción es Antología. Antología. Antología de Shakira. Entonces, creo que la han escuchado anteriormente. Es una canción que data a mediados de los años 90 y pues la idea era contestar las preguntas como qué dice el autor, qué significa en la canción la expresión, a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor. Está de acuerdo con la expresión desarrollaste mi sentido del olfato. Y la otra era cuando escuchas esta canción de a mediados de los años 90, ¿qué recuerdos se te vienen a la mente? Entonces eso era más que todo el ejercicio, pero entonces vamos a pasar porque la tecnología aquí nos falló. Entonces, en esto de cómo promover el pensamiento crítico y la lectura crítica, retomando los aportes de Irlenis, de Fátima y de Pereza, entonces se debe reservar el tiempo y el espacio para hacer los momentos de lectura, promover el conocimiento y la curiosidad. Esto anima mucho a los jóvenes. La enseñanza a dudar, hacer preguntas, justificar y argumentar, analizar, ampliar miradas, profundizar, utilizar gráficos y oraciones sencillas que introduzcan o enfoquen el tema planteado, activar la práctica de todos, participar al azar, fomentar que los estudiantes se conozcan entre ellos, que trabajen juntos y que utilicen la escucha activa, hablar menos para hacer que los alumnos piensen más, fomentar la autonomía, promover la revisión por pares, utilizar la técnica de la clase invertida, sí, analizar el texto, noticias y medios de información, analizar y solución de problemas, interpretación y expresión a partir de imágenes, símbolos, lenguaje no verbal, en fin. Entonces unos tips, 10 tips, actitudes para desarrollar el pensamiento crítico, mente abierta, curiosidad, interés en nuevas ideas, fórmula, se deben formular preguntas, problemas, inquietudes, infórmate, busca, lee, descarga, entrevista, observa, sustenta con la información que tienes,
una perspectiva, compara la información en diferentes fuentes y momentos, interpreta la información acumulada, inferencia, genera, expresa, evalúa. Bueno, entonces ya como cierre de esta actividad, ¿cómo promover el pensamiento y la lectura crítica? Entonces, están invitados, es un momento abierto para que ustedes socialicen. Vamos a copiar la pregunta en el chat para que los que quieran responder en el chat. Y entramos al momento de socialización. Entonces, publicamos en el chat un momento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo promover pensamiento crítico en su contexto educativo y a través de la enseñanza del lenguaje? Bueno, escuchamos unas participaciones, no sé, profe Hilda, profe Irma, Juvenal. Bueno, este espacio es de ustedes para que ustedes participen. Pueden levantar la mano o escribir por el chat y yo les estaré leyendo. La pregunta es, buenas tardes para todos, ¿me escuchan? ¿Cómo promover pensamiento crítico en su contexto educativo? Si le escuchamos, señor Hilda. A través de la enseñanza del lenguaje. Irlenis, Teresa, Fátima, Oscar. En primer lugar, felicitarlos por esta puesta en escena. Un espacio lleno de reflexiones muy enriquecedoras. De verdad que mil felicitaciones. Y en segundo lugar, me permito dar el aporte personal acerca del tema. Cuando hablamos de pensamiento crítico, estamos hablando sobre una forma de pensamiento que no por ser complejo deja de ser ordenado. El carácter primordial de las prácticas educativas basadas en las pedagogías críticas es que el estudiante pueda aprender a pensar por sí mismo, tener la capacidad de analizar, identificar patrones, fortalezas o debilidades, clasificar e interpretar la información que recibe constantemente en su proceso de construcción y reconstrucción de lo social. En este sentido, es importante que la educación, como instancia de construcción de sociedades justas, diversas y equitativas, se plantea a partir de los enunciados constitutivos de las pedagogías críticas. Muchas gracias. Gracias, Hilda. Gracias por el aporte, profe Hilda. ¿Alguien más? La profe Oliva levantó la mano. Vamos a darle. Pero ella siempre se le cae el internet. Ay, ¿cómo así? No, porque vi que Oliva del Pilar abandonó sesión. No, quiero igual que Hilda felicitarlos, es un espacio muy interesante, es muy bonito escucharlos, el debate, seguramente la semilla que van a desarrollar en cada uno de los proyectos que inician, y definitivamente la pregunta es muy interesante en términos de, ¿es la comunicación y es el desarrollo de la comunicación realmente de cualquier forma que va a permitir que la educación, que la pedagogía finalmente cambie, que se generen unos pensamientos completamente diferentes? Digamos que saliéndonos de dos contextos. Uno, la pérdida del ego de cada uno como docentes, que a veces los docentes tenemos el ego como muy elevado, ¿cierto? Y ese ego no permite que realmente escuchemos. Cuando uno tiene ese ego tan alto, cuando uno realmente a veces está tan encerrado en sí mismo, no tiene la capacidad de escucha por el otro. Y creo que es algo que cada vez tenemos que ir recuperando, y es entender que el otro lo recuperamos a través de la capacidad de escucha. Creo que es mi aporte. Y los felicito, muy bonito el escenario y las actividades muy interesantes. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias, profe. Bueno, entonces, escuchando la participación, las socializaciones, muchas gracias a todos por haber asistido a este webinar realizado para ustedes.
pues lo que le quería decir era muchas gracias. No sé si mis compañeras tienen algo que decir. Muy agradecido por su asistencia y por acompañarnos en este debate. Sí, muchísimas gracias, compañeros, por su asistencia y participación. Muy agradecida con todos ustedes. Esto para ustedes y con mucho cariño. Y bueno, lo hicimos con mucho esmero. Espero les haya gustado y haya sido de mucho Compañeros, para ustedes. si pueden abrir las cámaras para tomar una fotico, profe Olivia, compañeros. Vamos. ¡Oliva! Hola. Profe Oliva, por favor. Señor Nelsi, muchas gracias. La profe Irma nos escribe por el chat, dice: como profesora de preescolar promovería el pensamiento crítico a través de los cuentos infantiles, dramatizaciones, expresión orales de las costumbres e historia de su contexto, también cuando los niños interactúan en los juegos colaborativos. Muy bien, muy interesante su aporte, señor Irma. Bueno, entonces ya voy a dejar de grabar. Muy bien. Compañera Hilda, para la fotico, señor Hilda. Así de bellas como están, bellos también, bellas y bellos. Muy bien. Qué bellos, señor. Defecto de cuna. Qué bellos todos.